Y yo me acerco y le digo, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas? Porque lo que él menciona es un golpe, y un golpe no se puede hacer sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas. Y él me contestó, no se preocupe, doctor. En vista de que no era una respuesta apropiada, no, yo me doy la vuelta, me dirijo al ministro del Interior y le pregunto si iban a intervenir el Congreso de la República. No, me dijo que él no sabía si sobre eso, que no se había enterado sobre eso. En vista de esas circunstancias, me dirijo al ministro de Defensa, el general Bobbio, y le digo, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, a mí no me han dicho nada, ¿no? Ya entonces desde allí eso era un desastre. Yo ingresé a la sala de embajadores, me senté, estaba pensando allí muchas cosas, por qué ha ocurrido esto. Ese día 7 de diciembre, pasada las 11 de la mañana, el presidente me llama a mí y a la premier para que concurramos a su despacho. Concurrimos ambos. Ingresó, por supuesto, primero ella y después ingresé yo. Ella habló primero con el presidente, no, que le dijo que iba a haber un acto oficial. En eso me acerco, lo saludo y me dice que va a haber allí una declaración presidencial. En vista de eso, yo me retiro al ambiente que está cerca a la sala de embajadores. Me paré allí, bueno, yo tenía que escuchar el mensaje, yo no podía decir nada más. Él coordinó con la premier para que traiga a la prensa, ¿no? Todo eso habrá durado entre unos 3-4 minutos. Luego la premier salió, fue a traer la prensa, se demoró un poco más de 10 minutos, volvió con la prensa, ¿no? Entre arreglar, acomodar, no tanto al presidente como a la prensa para el mensaje, habrán pasado algo más de 10 minutos, ¿no? Y comenzó su exposición, su lectura de su discurso, y al final menciona el cierre del Congreso y de otras instituciones del Estado. Eso nos causó una enorme sorpresa porque en ningún momento se había hablado de eso, en ningún momento el Consejo de Ministros había acordado eso, ¿no? Y así fue. Luego, ya que termina el discurso, ingresan varias personas. Ingresó, por ejemplo, el ministro Sánchez, el ministro Salas y otras personas allí, ¿no? Cuando yo me acerco y le digo, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas? Porque lo que él menciona es un golpe, y un golpe no se puede hacer sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas. Y él me contestó, no se preocupe, doctor. En vista de que no era una respuesta apropiada, no, yo me doy la vuelta, me dirijo al ministro del Interior y le pregunto si iban a intervenir el Congreso de la República. No, me dijo que él no sabía si sobre eso, que no se había enterado sobre eso. En vista de esas circunstancias, me dirijo al ministro de Defensa, el general Bobbio, y le digo, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, a mí no me han dicho nada, ¿no? Ya entonces desde allí eso era un desastre. Yo ingresé a la sala de embajadores, me senté, estaba pensando allí muchas cosas, por qué ha ocurrido esto, cómo es que el presidente ha tomado esa decisión sin comunicarnos, ¿no? Y al poco rato ingresa el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Y le dije, te acompaño, porque no lo podía dejar solo, ¿no? Y ya todo lo demás es de conocimiento público. Pero así ocurrieron esos hechos. No es como se ha publicado en Panorama, no por la señora Mávila Huerta y por la señora Patricia Chirinos, que también me dicen es periodista, ¿no? En donde sacan una publicación allí que dice que ella lo ha conseguido de acuerdo probablemente a sus
buenas artes en el ejercicio de la profesión del periodismo. Eso es absolutamente falso, porque esa grabación ya estaba en el Ministerio Público. Esa grabación ya fue observada por mi abogado en días anteriores. Lo tenía el Ministerio Público, de manera que el Ministerio Público y estas dos periodistas han filtrado eso con el deliberado propósito de crear una situación imaginaria, porque se dice que yo y Betsy ingresamos directamente al despacho del presidente, lo que no es verdad, porque nosotros ingresamos allí a la sala Quiñones, ¿no? Que también usted ahí conoce, la sala Quiñones, y luego de la sala Quiñones pasamos a la sala Grau, y de la sala Grau pasamos a la habitación donde está el despacho del presidente. Eso ha sido la realidad. No había ninguna forma de que previamente hayamos hecho una reunión previa sobre el discurso. No ha habido ninguna reunión previa entre Betsy, el presidente y yo. No hubo ninguna. Lo único que hubo es que ingresamos, saludamos, se produce esta conversación con el presidente sobre el hecho de que la Premier debe traer a la prensa, ¿no? De manera que ahí no hubo ninguna reunión. Cuando la Premier sale a traer a la prensa, ¿cómo iba a haber reunión si la Premier estaba fuera? Cuando la Premier regresa con la prensa y está con los miembros de la Cámara allí, ya éramos varias personas y están arreglando lo de la Cámara, ¿cómo es que iba a haber allí una reunión? Esa es solamente una imaginación de estas dos periodistas, pero que ya sabemos cómo no el periodismo en el Perú crea verdades fingidas, absolutamente falsas. Así ocurrió este hecho. Lo que usted escribe en esa línea, yo iba un poquito más allá, ¿no? Hay una declaración del presidente Castillo en ese momento que cambia todo el escenario, ¿no? O sea, hay un antes y un después del 7 de diciembre. Si usted hubiera tenido oportunidad de dar un consejo, ya no era premier, usted ya había dejado de ser premier. ¿Qué hubiera planteado? O sea, si no tenía conocimiento y hubiera tenido conocimiento. Si el presidente me hubiese dicho que hay que disolver el Congreso, yo soy abogado, el Congreso no existiría ahora, porque hubiésemos actuado dentro del marco de la Constitución. Teníamos que tener un acuerdo del Consejo de Ministros, teníamos que proponer la dación de 2 proyectos de ley con 2 cuestiones de confianza, y el Congreso no lo aprobaba, y entonces se cerraba el Congreso constitucionalmente. Eso es lo que tenía que hacer, no como abogado, eso es lo que tenía que aconsejarlo a él. No había la necesidad, no de salir fuera del marco constitucional. Entonces, y esa es un poco la pregunta que sigue en el aire, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad, cuál es la finalidad final de la declaratoria, del mensaje que hace el presidente Castillo en ese momento, ¿no? Es entendible, sí, en esta situación de desequilibrio de poderes, de lo que decíamos, de un poder legislativo agresivo que ya estaba a punto de la vacancia, quizá había una vacancia a las 3 de la tarde, de una fiscalía que estaba absolutamente politizada y que lo sigue estando, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, puede entenderse, pero ¿cuál cree usted que habrá sido esta finalidad del mensaje? Yo lo acompañé al presidente desde el momento en que salió del palacio con su familia y fue conducido a la prefectura y ya en horas de la noche al lugar donde se encuentra ahora. No conversé mayormente sobre esto para no preocuparlo más, tenía que tranquilizarlo, ¿no? Pero en un determinado momento, cuando le pregunto que por qué hizo eso, me contestó lo siguiente: doctor, me dice, ya tenían los votos para vacarnos. Y si no alcanzaban los votos por falta de 1 o 2 votos, si no alcanzaban, ya tenían planificado el suspensión. Y con la suspensión nos sacaban y nos iban a meter a la cárcel a todos. Ese es el plan que tenía, ¿no? Eso es lo que me dijo.
No sé si eso es lo que determinó para que adopte esa decisión, no lo conozco, pero eso es lo que me dijo él. No conozco más, no pude conversar más sobre eso, tenía que tranquilizarlo, estaba